de cálculos. Sería lo que es el capítulo 2 del folleto. Siempre cuando vamos a llevar un curso en el cual hay cálculos de por medio, vamos a comenzar con lo que son sistemas de unidades. Siempre ustedes van a necesitar poder hacer conversiones de unidades muy fácilmente rápido, sin dudas, porque es parte de lo que es ser ingeniero. Poder manejar diferentes sistemas de unidades, y ustedes tienen que tener una destreza en el manejo de todos los conceptos básicos, empezando con esta parte de unidades, y ustedes se van a dar cuenta que es en todos los cursos que han llevado, en los de química general, en los de física general, cuando lleven termodinámica, en este curso de química del fuego o de sistemas de protección contra incendios, o los cursos de termodinámica, los cursos de mecánica, todos siempre van a comenzar ustedes con unidades, recordando, haciendo un repaso rápido de este no va a ser tan rápido, vamos a detenernos un poquito más de lo que van a ver ustedes que va a ser en el futuro, pero la idea es que ustedes no lleguen a tener ninguna laguna de conocimiento que luego les vaya a causar problemas en cursos más avanzados. La idea es que ustedes entiendan esto perfectamente, y por eso vamos a empezar siempre con lo que son unidades, dimensiones y todo lo que son factores de conversión para aplicarlos a densidad, peso específico, a fracción molar, a concentraciones, a temperaturas, y que ustedes no tengan problemas con unidades. Por acuerdos internacionales, pues nosotros usamos el Sistema Internacional de Unidades, pues así van a tener que hacer su tesis y todos los trabajos que van a hacer, usualmente van a hacer en el Sistema Internacional de Unidades. Aquí todo número que nosotros escribamos vamos a tener que ponerle unidades. No pasa como en la matemática teórica que ponemos números y hacemos multiplicaciones y hacemos de todo, ¿verdad? Derivadas, integrales, multiplicaciones, sumamos monomios, polinomios, y nunca nos ponemos a pensar en unidades. Lo más homogéneo es que nos dicen, bueno, ok, X con X, Y con Y, pero nunca le damos nombre. Aquí sí le vamos a dar nombre. Cada número va a tener una unidad. No es permitido que un número no tenga unidades a menos que él sea adimensional. Pero la mayor parte de los números que vamos a usar van a tener unidades. ¿Qué unidades vamos a usar? Las del Sistema Internacional. La masa en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, temperatura en Kelvin, volumen en metros cúbicos, cantidad de sustancia en gramos mol, energía en julios, densidad en kilogramos por metro cúbico y capacidad calorífica en julios por kilogramo Kelvin. Los símbolos ya todos nosotros los conocemos, aquí están. Y unidades alternativas son el gramo. En química muchas veces se manejan cantidades muy pequeñitas porque se trabaja en laboratorio, entonces para no estar trabajando con unidades, con tanto cero a la izquierda ahí, pues en vez de usar kilogramos, corrientemente usamos gramos. Luego la temperatura también la manejamos en grados centígrados, aunque nosotros usualmente vamos a estar trabajando con Kelvin. En vez de metros cúbicos puede ser que usemos litros también, por la misma razón. Metros cúbicos es para cantidades muy grandes, volúmenes muy grandes, y los litros los usamos corrientemente para unidades, cantidades más pequeñas en volumen. También el gramo por centímetro cúbico, que se usa para la densidad, usualmente nos gusta mucho usarlo porque la densidad del agua es 1 y ella es muy importante para todo lo que es la parte de incendios, porque respecto a ella es como sabemos si una sustancia que es más liviana o más pesada que el agua va a flotar o va a irse abajo de ella. Entonces muchas veces usamos el gramo por centímetro cúbico por el hecho de usar un factor de 1. La capacidad calorífica que usamos en caloría por grado centígrado ya no la vamos a usar así, vamos a estar usando siempre julios por kilogramo Kelvin.
Siempre cuando hagamos operaciones vamos a querer que haya una consistencia de unidades o una homogeneidad dimensional. Como nos decían en la escuela, no podemos sumar papas con chayotes o naranjas con aguacates. Siempre vamos a tener que tener una homogeneidad dimensional y muchas veces vamos a tener que hacer conversiones para poder lograr esa consistencia en una operación. Y pues así nos le decían en la escuela o en el colegio, pero aquí sí le vamos a decir eso, ¿verdad? Queremos homogeneidad dimensional para poder, para no tener, para no hacer enredos de unidades, que estemos trabajando en unas unidades y que luego cuando volvamos a ver tengamos un resultado malo y tengamos problemas serios. Por ejemplo, me acuerdo yo un caso de problemas con unidades fue cuando estaba haciéndose el cambio del sistema inglés al sistema internacional. En Estados Unidos pasó con un avión que tenían que ponerle una cierta cantidad de galones a un avión de combustible y la persona no hizo la conversión y puso la cantidad de galones en litros y obviamente el avión se quedó sin gasolina, sin combustible de aviones, sin jet fuel en el aire y pues mucha gente se salvó porque el piloto pues fue muy diestro y logró planear el avión y hacerlo aterrizar en un maizal y pues mucha gente se salvó. Se salvaron también porque al hacer el aterrizaje forzado, como no tenía combustible, pues no había como que se hiciera un incendio. Pero son cosas que pueden ocurrir si no se saben hacer bien las conversiones. Entonces, cuando queremos hacer conversión de unidades necesitamos equivalencias y las equivalencias que nosotros conocemos desde la primaria pues son estas que nosotros vemos, algunas de ellas que en metros 100 centímetros, kilómetro 1000 metros, centímetro 10 milímetros, pulgada 254 centímetros, litros, un litro 1000 mililitros, un mililitro un centímetro cúbico, una hora 60 minutos. Y entonces estas equivalencias las vamos a usar como factores de conversión. Para nosotros usar factores de conversión vamos a hacer aprovechar que el 1 es un factor neutro y que si nosotros multiplicamos un número por 1 nos va a dar el mismo número. Todos sabemos que la tabla del 1 es muy fácil por eso, porque uno dice 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4 y siempre el primer número de cualquier tabla pues es ese y lo sabemos siempre sin ninguna duda porque él es neutro. No afecta el resultado si multiplicamos o dividimos por 1. Entonces, aprovechando eso, voy a explicarles un detalle aquí. Por ejemplo, con el 8. Siempre vamos a usar el 1 como número neutro para la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos un 8, vemos que aquí tenemos un 8 vestido de aquí un gris azulado y un 8 vestido de rojo, él siempre va a ser un 8. Es como que veamos una persona un día con una ropa y otro día con otra. La persona no es diferente solo porque se cambió la ropa. Entonces, los 8 pues son iguales. Uno está de rojo y uno está de gris azulado. No nos queda duda de que son iguales. Entonces, cuando nosotros matemáticamente tenemos igualdades, si nosotros pasamos a dividir el de la izquierda a la derecha o el de la derecha a la izquierda, vamos a tener siempre la unidad. Entonces, no tenemos duda de que si el 8 rojo está arriba o está abajo, tenemos una fracción que es equivalente a la unidad. Y pues eso es lo que vamos a hacer nosotros con las conversiones. Vamos a usar factores unitarios para hacer conversiones. Y entonces, por ejemplo, la equivalencia que conocemos bastante, que es 1 metro 100 centímetros, nos puede generar dos factores unitarios, que son estos dos que están aquí, 1 metro 100 centímetros o 100 centímetros 1 metro, cualquiera de los dos, los pongamos arriba o abajo, nos va a dar una equivalencia que equivale a 1, a la unidad. Entonces nosotros vamos a usar esto para aprovecharlo
y usarlo como factores de conversión. Eso que vamos a usar para convertir cantidades a otras unidades. Entonces, por ejemplo, vamos a convertir como primer ejemplo 325 metros a centímetros. Y entonces la equivalencia que ocupamos es la que acabamos de ver, de 1 metro igual 100 centímetros, y tenemos dos factores que podemos generar que son unitarios. Como nosotros queremos pasar de metros a centímetros, ¿verdad? Vamos a marcar aquí. Queremos pasar de metros a centímetros, ¿verdad? Voy a usar este. Queremos pasar de metros a centímetros, vamos a tener que usar un factor unitario porque sabemos que el resultado no se va a alterar, va a ser nada más como cambiarle el vestido a esa distancia que son 325 metros. ¿Qué factor vamos a usar? Aquí está en negrita el factor de 100 centímetros 1 metro, que es un factor unitario. ¿Por qué escogemos ese? Porque queremos que el metro se cancele con el que está en el numerador y por eso lo vamos a poner en el denominador y vamos a usar ese como factor de conversión. Los metros se nos van a cancelar y nos va a dar el resultado 325 por 100, 32.500 centímetros. Y tenemos la equivalencia correcta. 325 metros son 32.500 centímetros. Siempre vamos a tachar las unidades para que lo que nos quede sea lo que nosotros queremos o lo que nos piden en este caso. Cuando ustedes no tachen, yo les voy a rebajar ahí alguna cosita para que se acostumbren a siempre tachar las unidades, no las dejen, porque de esa manera ustedes se van a dar cuenta si cometen algún error. En realidad, la sanción no es para que ustedes lo aprendan a la fuerza, sino para que aprendan a hacer las cosas bien hechas. Entonces siempre las unidades que se cancelan las van a tachar y van a dejar las unidades restantes. Otro ejemplo, vamos a convertir 3 kilogramos en gramos. También la equivalencia que nosotros vamos a usar ya la conocemos, de 1 kilogramo 1000 gramos. Y de ella vamos a derivar dos factores de conversión, ¿verdad? Estos dos que pueden ser ya sea pasar el 1000 al numerador o el 1 al numerador. Como nosotros lo que queremos es convertir kilogramos a gramos, vamos a querer que en el denominador estén los kilogramos para poder nosotros que nos quede el resultado en gramos, que es lo que andamos buscando, para que el resultado quede en gramos. Entonces ese factor unitario que queremos encontrar para poder pasar esos kilogramos a gramos va a ser este segundo que está en negrita, y los kilogramos se nos van a cancelar y nos van a quedar el resultado en gramos, que es lo que nos piden. Luego multiplicamos, hacemos la operación y nos da 3000 gramos. 3 kilogramos son 3000 gramos. Okay. No siempre los factores unitarios son solo uno que tenemos que hacer. A veces ocupamos hacer más de una conversión. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, que en este caso la tenemos en kilómetros por hora, entonces son dos clases de unidades diferentes, una es distancia y otra es tiempo, ¿verdad? Porque velocidad es distancia entre tiempo. Entonces queremos saber esos kilómetros, pasarlos a metros y esas horas a segundos. Y vamos a ocupar más de una equivalencia. En este caso vamos a usar 3 equivalencias, que son 1000 metros, 1 kilómetro, 1 hora 60 minutos y 1 minuto 60 segundos. Y de cada una de esas equivalencias podemos generar factores de conversión. Son 3 equivalencias, 6 factores de conversión, y escogemos los que están en negrita. ¿Por qué? Porque queremos pasar de kilómetros a metros, entonces vamos a querer que los kilómetros se cancelen. Entonces los vamos a poner en el denominador para que en el numerador nos queden los metros. Y en el caso de la hora al segundo, entonces vamos a usar 1 hora 60 minutos porque la hora está en el denominador y la ponemos en el numerador para que se nos cancele, y luego pasamos los minutos a segundos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a usar 3 factores de conversión. Es como decir que vamos a multiplicar 5 por 1, 5 por 1, 5 por 1, 5. O sea, 3 factores diferentes.
En este caso 60 por 1,60 por 1,60 por 1,60 no nos va a afectar. Podemos poner 10, 20, 30, los que sean, y siempre al último vamos a tener una equivalencia. Vamos a querer pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Y los factores ya los habíamos indicado. Vamos a usar 1000 metros, 1 kilómetro, 1 hora 60 minutos y 1 minuto 60 segundos. Vamos cancelando cada uno de las unidades que están arriba y abajo en el numerador y el denominador, y a lo último vemos que nos quedaron metros y segundos, que es lo que nosotros queremos. Una vez que verificamos que a la hora de hacer las conversiones nos quedan las unidades que queremos, hacemos las operaciones 60 por 1000 entre 60 y entre 60, ¿verdad? Inclusive pues a la hora de hacer el cálculo matemático podríamos cancelar un 60 y tenemos el resultado 16.67. La equivalencia correcta es que 60 kilómetros por hora son 16,67 metros por segundo. Vale la cuñita. Imagínense que si uno va manejando a 60 kilómetros por hora y quita la vista de la calle porque está con el celular, en un segundo ya anduvo casi 17 metros. Imagínense si le quitamos 2 o 3 o 4 segundos. Muy importante, chiquillos, que a la hora de manejar nunca estén usando celular, ¿ok? Otro ejemplo. A veces las unidades están elevadas a alguna potencia. Entonces, en ese caso, tenemos que elevar a potencia para poder, a potencia las conversiones para poder encontrar la equivalencia. En este caso vamos a pasar de libras por pulgada cuadrada a kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces necesitamos la equivalencia de libras a kilogramos, 2.205 libras, 1 kilogramo, y de pulgadas a centímetros, 1 pulgada, 2.54 centímetros. Entonces nosotros usamos las conversiones correspondientes, queremos las libras en el denominador para que se nos cancelen y nos queden los kilogramos en el numerador, y las pulgadas están en el denominador, entonces queremos que estén en el numerador, y la equivalencia sería 1 pulgada entre 2,54 centímetros. Pero como las pulgadas están al cuadrado, pues aquí tenemos también que ponerlas al cuadrado. Y ese paréntesis cuadrado que tenemos quiere decir que cada término lo vamos a elevar al cuadrado. El 1, acuérdense que esto equivale a algo así como elevar a potencia a una potencia. Es como que cada uno de estos tuviera una potencia de 1, que no ponemos, ¿verdad? Porque el 1 es neutro. Entonces es 1 a la 1 por 2, 1 a la 1 por 2, todos. Entonces es como ponerle a todos elevado, cada término elevado al cuadrado. Lo que no hay que olvidar, entonces vean, de esa forma se nos cancelan las pulgadas cuadradas y nos queda en el denominador centímetros cuadrados. Lo que no olviden es que a la hora de calcular este 2,54 tienen que elevarlo al cuadrado a la hora de hacer el cálculo. Muchas veces el resultado les da erróneo porque no se les olvida elevar al cuadrado. Pues el 1 no es importante en este caso porque él es un número neutro. Entonces la respuesta al último nos va a quedar en kilogramo por centímetro cuadrado. Tomamos el 50 entre 2.205 entre 2,54 al cuadrado y nos dan 3.51 kilogramos por centímetro cuadrado. A veces vamos a encontrarnos con unidades del sistema inglés que todavía se usan corrientemente. Los galones por minuto se usan en los caudales de bombas para sistemas contra incendio, en realidad para toda clase de bombas. Todavía seguimos encontrando información en galones por minuto, curvas de bombas en galones por minuto. Entonces es importante que lo entiendan. El galón por minuto se indica GPM, pero se escribe matemáticamente cuando vamos a hacer la conversión galones por minuto de esta forma. Entonces vamos a convertir 70 galones por minuto a metros cúbicos por hora, y las equivalencias que vamos a usar son estas. Vamos a pasar los galones a litros, después los litros a metros cúbicos, y la hora vamos a pasarla, los minutos vamos a pasarlos a horas, y vamos a usar estas 3 equivalencias. Y vean que ya no les voy a poner cada una de las conversiones,
que vamos a usar de los factores de conversión, de los factores unitarios, sino que ya vamos a empezar a tener un poquito más de destreza y lo vamos a poner directamente. Los galones los vamos a pasar primero a litros, entonces este factor ponemos los galones en el denominador para que se nos cancele y nos quedan el volumen, la unidad de volumen en litros. Y luego esos litros los vamos a pasar a metros cúbicos, entonces ponemos los litros en el denominador para que se nos cancelen y esta sería la equivalencia. Bueno, ya llevamos dos factores, litros con litros, y nos quedan metros cúbicos. Vean que ya ese es uno de lo que nos están pidiendo, metros cúbicos. Y luego 60 minutos, una hora, y las horas, los minutos se nos van a cancelar y nos van a quedar el resultado en metros cúbicos por hora, que son las unidades que nos están quedando, ¿verdad? Metros cúbicos y horas. Entonces cuando hacemos el 70 por 78,5 entre 1000 por 60 nos dan 15.9 metros cúbicos por hora. Y pues todo lo que hemos hecho son con cantidades individuales, pero muchas veces vamos a tener que hacer cálculos en los cuales vamos a tener que sumar cantidades o restar cantidades, o en las sumas y restas que tengamos vamos a tener multiplicaciones y divisiones y vamos a ocupar nosotros sumar, hacer sumas. Como cuando en matemática o en álgebra nos ponen a sumar binomios o polinomios, ¿verdad? Cada término tiene que tener las mismas unidades para que nosotros podamos hacer la suma y no se nos mezclen chayotes con papas, ¿ok? Este es el último ejemplo. Si queremos sumar, por ejemplo, 30 libras y 300 gramos, necesitamos convertir el primer término, las libras a gramos, para sumar, para que los dos estén en gramos, o al revés, los gramos a libras para que los dos estén en libras y poder nosotros sumarlos. Así como están, no podemos sumarlos. Entonces, vamos a convertir las libras a gramos porque para que nos quede el resultado en el sistema internacional. Y pues la equivalencia que nosotros conocemos es que la libra son 453.6 gramos y vamos a usar este factor para que las libras se nos cancelen y nos queden los gramos en el numerador y poder sumar nosotros con los otros 300 gramos que tenemos. Entonces, ¿cuánto tenemos? El 30 por el 453.6 y le sumamos 300, nos van a dar 13.908 gramos, que sería el resultado. Ahora, si nosotros tenemos una suma como esta, que unas son kilogramos y otras son segundos, no podemos sumar unidades diferentes. Aquí sí pudimos hacerlo porque esta es una unidad de masa y esta es otra unidad de masa, pero no podemos sumar masa con tiempo. Nunca va a haber manera de que podamos hacer eso y entonces ahí se nos van a quedar